Bienvenidos estudiantes a la clase de matemática. Para esta semana trabajaremos con el siguiente objetivo de aprendizaje. Demostrar que comprenden el reparto equitativo, lectura y escritura de fracciones propias. Atención, ¿qué es una fracción? Una fracción es la expresión numérica que representa la división de un todo en partes iguales. Veamos algunos ejemplos. Dividamos esta pizza en dos partes iguales. Aquí la tenemos, ¿cierto? Dividida en dos. Cuando repartimos o dividimos en partes iguales, dividimos un entero o un todo en partes equitativas. Este, ¿verdad? Es mi entero, mi todo, y yo lo reparto en partes equitativas, en este caso en dos. Veamos acá otros ejemplos. Tengo acá un triángulo y lo tengo que dividir en tres partes iguales, como vemos acá. Cuatro partes iguales, como vemos acá. Ahora veamos la siguiente situación. María, el día domingo, se compró una pizza y decidió dividirla en cuatro partes iguales. Como ella no tenía mucha hambre, solo se comió una parte. Aquí podemos ver, ¿cierto?, la representación de la pizza dividida en cuatro partes y solo ennegrecida la que se comió María. Entonces, María se comió una parte de cuatro. Si lo representamos como una fracción, sería María comió uno de cuatro, ¿verdad?, partes de la pizza. El número 1, que es lo que ella se comió, se llama numerador. Y mientras que el número de la cantidad de partes que repartió esta pizza se llama denominador. Como podemos ver acá, indica el número de partes iguales que se ha tomado o considerado de un entero. A eso le llamamos numerador. Y denominador indica el número de partes iguales en que se ha dividido un entero. En síntesis, cuando se divide un entero en varias partes iguales, cada una de esas partes recibe el nombre de fracción. Toda fracción consta de dos términos. El denominador indica las partes iguales en que se dividió el entero y el numerador indica cuántas de esas partes se han tomado. Pero ¿cómo se lee una fracción? Observemos el siguiente cuadro. Aquí tengo algunos, ¿cierto?, de los nombres de las partes iguales de un entero. Dos partes iguales se llaman medios, tres partes iguales tercios, cuatro iguales cuartos, cinco partes iguales quintos, seis partes iguales sextos, ocho partes iguales octavos, 10 partes iguales décimos, 12 partes iguales doceavos. Entonces, 1 partido en 2 se lee 1 medio. 2 partido en 3 se lee 2 tercios. 5 partido en 10 se lee 5 décimos. Vamos a ver lo que tiene que realizar en su guía de trabajo. La primera actividad va a tener que dividir los siguientes enteros en partes iguales. Yo aquí le estoy entregando, ¿cierto?, enteros de diferentes formas y usted los va a tener que dividir en partes iguales según la indicación que aparece acá abajo. 7 partes iguales, 8 partes iguales, 4, 2, 10. Luego va a tener que escribir con números y o palabras, ¿verdad?, la fracción que se representa según corresponda. En algunas partes está, ¿cierto?, la fracción, en otras está con palabras. Y tengo que ir completando según corresponda. Luego va a tener un recuadro donde va a tener que completar con diferentes pasos. Aquí está lo que debe analizar. Dice, veamos el ejemplo. Marcos dividió una pizza en dos partes iguales y se comió una parte. Debo completar primero, dice, partes en que se divide el entero. En este caso dice que dividió la pizza en dos, por lo tanto pongo el 2. Partes que se han tomado o considerado de un entero. Aquí me dice que se comió una parte, por lo tanto pongo 1. Luego represento la figura. Ahí está la pizza dividida en 2, se comió una. Y luego represento la fracción, 1 medio. Lo mismo hago, ¿cierto?, con las siguientes actividades. Luego va a tener que escribir la fracción que representa. Lo escribo acá como fracción y acá, ¿cierto?, el cómo se escribe.
Luego tengo aquí fracciones y la representación, y usted va a tener que pintar de acuerdo a la fracción, ¿cierto? Los elementos que se han tomado del entero y va a tener que realizar la escritura de esa fracción. Completa otro cuadrito donde aquí tengo la representación, acá va a tener que escribir la fracción como aparece acá, luego va a tener que completar con el numerador, luego el denominador y finalmente cómo se lee esa fracción. Si tiene alguna duda o alguna consulta con respecto a la realización de su guía de trabajo, puede escribirnos a los siguientes correos o dejarnos un mensaje acá mismo en este video. Que tengan una linda semana. Nos vemos.